Mi nombre es Rocío Acosta, soy participante del grupo número 2, el cual estaremos tratando sobre los principios fundamentales del derecho de trabajo. Para definir dichos principios, estos principios constituyen el fundamento del derecho de trabajo, fuentes que inspiran algunas de sus normas, orientando su interpretación y contribuyendo a resolver las situaciones no previstas expresamente. Se les denomina generalmente principios fundamentales o principios generales del derecho de trabajo. Son preceptos de carácter normativo que sustentan y tipifican este derecho. Ya yendo a la parte que me corresponde exponer sobre el principio protector, el principio protector, llamado también principio tuitivo, proteccionista o de favor, se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente del trabajador. Dejar el sujeto al trabajador a la autonomía privada y al mercado implica cosificarlo y convertirlo en verdadero objeto de derecho, disponible al mejor postor. Para este contenido tutelar, el legislador dispone de un estatuto protector del trabajador como normas de ordenamiento público que se establece mínimos irrenunciables en materia de remuneraciones, higiene, descanso, seguridad, capacidad laboral, feriado, término de contrato, entre otros. Se trata de derecho individual de trabajo. Asimismo, el trabajador reconoce y promociona el momento colectivo cuando los trabajadores se asocian en sindicatos y negocian colectivamente con el empleador. A esto se le llama, o esto se trata del contrato colectivo del trabajo. Finalmente, el legislador contempla la vigilancia administrativa de la ejecución del contrato de trabajo por medio de la Dirección de Trabajo. Es el derecho administrativo del trabajo. En resumen, la protección del trabajador es la idea matriz del derecho de trabajo, y este derecho humaniza las relaciones laborales entre las partes. En todo caso, esta protección no es absoluta, puesto que el derecho requiere que la empresa pueda funcionar económicamente. Por tanto, la protección siempre tiene en cuenta la continuidad y el lucro del empleador. Esta protección flexible está muy presente en nuestra legislación a través de diversas normas que directamente benefician al empleador, que incluso no podrían funcionar desde una óptica contractual. El principio protector tiene 5 manifestaciones. En este caso serían 5 reglas. Las voy a enumerar. La regla número 1 trata sobre la regla de la norma más favorable, que es cuando existe concurrencia de normas y debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. La regla número 2, que es la regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede empeorar las condiciones que ya tiene un trabajador. La regla número 3, que es la regla in dubio pro operario. Esta quiere decir que entre interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más le favorezca al trabajador. La regla número 4, que es la regla de irrenunciabilidad de los derechos, es donde los derechos de los trabajadores son irrenunciables mientras subsista la relación laboral. Y la quinta y última regla, que trata sobre la regla supremacía de la realidad, que dice que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno laboral de los hechos. Hasta aquí mi parte, y los dejaré con Lixi, que estará hablando sobre el principio de irrenunciabilidad del derecho. Muchas gracias. Hola,
¿Qué tal? Mi nombre es Lixianela Rivas Hernández y yo estaré exponiendo el principio de irrenunciabilidad de derechos. Este es uno de los principios más importantes y fue el que me llamó más a la atención, y es que ya que este principio busca proteger los derechos del trabajador, tanto del mismo como del tercero. Entre los terceros incluyo al empleador. ¿Por qué? Se dieron muchos casos donde era el empleador quienes pautaban las reglas de trabajo, podríamos decir así, pero muchas veces entre esas reglas el empleador violaba los derechos del trabajador. Entonces, al trabajador aceptarlo porque tenía necesidad, él mismo estaba violando, podríamos decir, o renunciando a sus derechos. Pongo el ejemplo. Yo tengo un salón y yo contrato a Migni para que Migni peine. Le digo, Migni, yo te voy a pagar tanto, pero tú no vas a tener vacaciones. Pero el Código de Trabajo dice que todo trabajador debe tener vacaciones. ¿Qué pasa? Que Migni acepta. Entonces, donde entra el principio de irrenunciabilidad de derecho. Porque Migni no puede aceptar ni aunque ella quiera. Porque el Código de Trabajo establece que cada trabajador debe tener vacaciones cierto tiempo. Entonces ahí es donde el principio de irrenunciabilidad de derecho está protegiendo los derechos de Migni, tanto de ella misma porque está aceptando, pero también de mí, que soy la empleadora en este caso. ¿Qué supone el principio de irrenunciabilidad de derecho? Este principio supone que podemos decir Migni, que vendría siendo el trabajador, tiene incapacidad de negociaciones o por ignorancia que Migni tenga razón de sus derechos. Algo muy importante que tengo que destacar es que este principio consta o tiene lo que son sus limitaciones, porque no todo es irrenunciable, podríamos decir así. Una de sus limitaciones es lo que es la renuncia de empleo. Todos sabemos que tenemos derechos a un empleo, pero también podemos renunciar. ¿Por qué pasa? Que si no renunciamos ya sería una obligación. Entonces aquí es donde entran sus limitaciones del principio de irrenunciabilidad del trabajo. Por último, quiero destacar que el empleador no puede renunciar a sus derechos o beneficios que derivan de su contrato de trabajo, porque su contrato de trabajo lo define o lo protege el derecho laboral y también lo protege los principios de irrenunciabilidad. Por ejemplo, en este caso, si yo cobro 5.000, si mi contrato de trabajo dice que yo cobro 5.000 y mi empleador viene con 4.500 y yo lo acepto, ahí yo estaría renunciando a mi derecho. ¿Y qué me vendría protegiendo aquí? El principio de renunciabilidad. Porque por más que yo quiera aceptarlo porque lo necesite, yo firmé que fueron 5.500 y ese contrato está protegido por la ley. El objetivo de este principio es garantizar los derechos del trabajador para que no se den condiciones, podríamos decir, contrarias a lo que establece el Código de Trabajo o el derecho laboral. Los dejo con mi compañera Migni. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Migni Samboy. Después de que mi compañera Lice le haya expuesto sobre el principio de irrenunciabilidad de derecho, yo estaré hablando sobre el principio de continuidad laboral o continuidad de la relación laboral. Este principio de continuidad laboral es uno de los principios fundamentales del derecho laboral. Este instruye al juez para estimar la duración del contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible, según los hechos y la realidad demostrada. En caso de que un empleado no cuente con otra fuente de ingreso, este principio le permite solicitar una extensión de su contrato de trabajo. La naturaleza jurídica de este principio se basa en que el trabajo es la principal fuente de ingreso económico, por lo que el contrato debe considerarse lo más extenso posible, para así beneficiar al trabajador en la conciliación de las situaciones jurídicas relacionadas con el trabajo. Este principio tiene una íntima relación con el principio de supremacía de la realidad, que significa que en caso de desacuerdo en la práctica y lo que surge en los documentos, debe darse preferencia a lo que sucede en los hechos, siempre que se beneficie al trabajador. Por lo tanto, el principio de continuidad laboral no puede ser pasajero, sino la vinculación que se quiere por mutuo acuerdo de prolongar el tiempo. En este principio, uno de los principales fundamentos de relación de trabajo es el trabajador.
es que el trabajador se siente identificado con la empresa y que de ahí se provoque un interés por el empresario de que el trabajador permanezca en su servicio el mayor tiempo posible. El principio de continuidad se manifiesta cuando la ley de trabajo privilegia la existencia de las relaciones laborales a tiempo indefinido, la imposibilidad de convertir un contrato de duración indeterminado en otro contrato de duración determinada. Algunos de los beneficios de los principios de continuidad de trabajo son la larga duración en el contrato de trabajo, la estabilidad laboral, que implica la seguridad de seguir con un vínculo de labor, la preservación del trabajo. Este principio también señala que el contrato es un documento de vigencia sucesiva que no se agota con el tiempo. El principio de continuidad de la relación laboral tiene una presunción iuris tantum que significa admitir la prueba en contrario, que implica la inversión de la carga de la prueba, la cual favorece al trabajador. El objetivo principal de este principio es otorgar la permanencia del trabajador en su empleo, otorgándole la seguridad y la tranquilidad al trabajador al asegurarle una fuente de ingreso para su subsistencia y estabilidad laboral, además de que se beneficia el empleador, también se beneficia el trabajador. El empleador se beneficia cuando se disminuyen las rotaciones, por lo tanto se disminuyen también los costos de capacitación. Un ejemplo de este principio es que si Marisa entra a trabajar a una empresa y pasa su periodo de prueba de 3 meses y firma un contrato indeterminado, Marisa puede postular a un ascenso o hacer líneas de carreras dentro de la empresa. Por otra parte, si una persona entra a trabajar y su jefe o su empleador fallece y es cambiado, la ley dice que debe continuar conservando su puesto de trabajo con las condiciones firmadas con anterioridad en la empresa. Esto es todo de mi parte. Ahora los dejaré con mi compañera Marisa, que le explicará el principio de supremacía de la realidad. Muchísimas gracias, colega. Buenas tardes, mi nombre es Marixa Pérez Medrano y yo le voy a estar hablando de los principios de la supremacía de la realidad. Se hace referente a la búsqueda de la verdad, que los profesionales del experto del derecho de la materia, del derecho del trabajo, del derecho laboral, pongan en práctica para conocer la realidad detrás de la relación laboral, de la relación de trabajo. O sea que los profesionales están ahí para defendernos, para poner en práctica, para hacer cumplir la ley 1692, que es la ley del Código de Trabajo. También tenemos que indica que la existencia de una realidad de trabajo depende de los pactos realizados por las partes, ni de la apariencia contractual, ni de las relaciones jurídicas objetivas, sino por el contrario, de la situación real que se encuentra el trabajador. En la aplicación del principio, en la primacía de la realidad, los hechos prevalecen sobre las formas. El caso de paradigmático es la contratación mediante un contrato civil, con la cual se presenta encubrir una relación laboral. Entonces, por otra parte, tenemos también que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que
que las partes que hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o que luzca en documentos, formularios, instrumentos y control. Como le decía en lo anterior, los profesionales del derecho están ahí para defender el empleado, pero también el empleador tiene que estar de acuerdo, porque de lo contrario entonces ahí viene la demanda. Hay muchos profesionales que, ¿cómo le digo? Que en la materia se hacen o sea, la práctica, el código 1692, ellos lo ponen en práctica, lo ponen, cumplen la ley, porque el código, perdón. Hasta aquí mi parte. Ahora paso con mi compañera y colega Ángela. Buenas, mi nombre es Jonathan Matos, como decía la compañera anterior, y yo le voy a estar hablando acerca de lo que es el principio de buena fe. Podemos decir que el principio de buena fe es uno de los más importantes, el cual, si bien no se trata de un principio particular del derecho laboral, representa un principio fundamental en el desarrollo de las relaciones entre patronato y trabajador y que rige de manera transversal toda actuación, comportamiento, tarea o función. A diferencia de otros principios rectores, la buena fe se encuentra plasmada expresamente en la normativa laboral. ¿Específicamente en qué? En el Código de Trabajo, que establece en su artículo 19 que el contrato de trabajo obliga no solo a que se exprese en este, sino también en aquellas obligaciones en el cual se derivan según la buena fe, la equidad, la costumbre y la ley. Según la jurisdicción y la doctrina, han señalado que el contrato de trabajo tiene un contenido ético en virtud de este. La buena fe permite tener la certeza de que ambas partes actuarán de forma correcta, sin engaños o abusos, donde prima el respeto y la lealtad al momento de ejercitar un derecho como al cumplir con el deber. Es decir, implica actuar transparentemente entre ambas partes. El principio de este presenta que todas las ramas pertenecen a un ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son estas ramas? Es un conjunto de derechos y normas jurídicas en la sociedad que se encuentran reconocidos en el artículo 1546 del Código Civil, el cual establece que todos los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a que ellos se expresan, sino que todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza, la obligación o por ley es costumbre pertenecen a ella. Como señala la mayoría de las doctrinas de buena fe, pueden ser de carácter objetiva, en cuyo caso hace referencia a un honesto cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato. Cuando hablamos que emana del contrato, podemos decir que se refiere a la parte subjetiva referida a una convicción o a una falsa creencia. Ahora, en el campo del derecho laboral se pone un análisis objetiva de la buena fe, cual sirve para representar y llevar a cabo un acto de juramento sin ninguna malicia. Hasta aquí nuestra parte, este fue nuestro tema, que pasen feliz resto de la tarde y hasta aquí.